nos despedimos de esta segundo día. Mi nuevo grupo favorito. Un barco. Un buque. ¿Qué dice, señores? Llegamos a Mollendo, creo. Esta hora Estadio Municipal Mollendo. Oficialmente llegamos. Estamos aquí, está el mercado. Y pues estamos buscando ahorita ya dónde quedarnos. ¡Qué vista, señores! Wow. Miren, miren, miren. Son pesadas aquí las monedas. Pero tengo aquí 5 soles, que es como 10 lucas. Estamos ahora en el mercado de Mollendo, que claramente huele a pescado. Es más, todo huele a pescado. Mira sus pescadotes. A ver, después de mucha búsqueda vamos a probar los chicharroncitos. Se ve rico, pero después de que me aseguré que me gusta, sí, me está rico, ¿no? Bueno, queríamos entrar aquí a la aguadita, que es como que unas piscinas municipales, y entra aquí el agua así, y todo eso lo inunda y pues ya se hacen como piscinas, pero no se pudo. Bueno, ahora sí, nos vamos a la playa en Mollendo, Veros de Mollendo. Y otra cosa que hemos descubierto es que aquí se le dice... ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo? No se me ha olvidado. Aquí a los almuerzos se le dice menú. Entonces cuando vas a un restaurante le dices, me da un menú. Pero no quieres el menú, sino quieres el almuerzo. Si alguien, por favor, corríjame si no es así. ¿Ve? Ahí dice raspadillas, no dice raspadillo. Señor, todos son gente jugando. Encontré la callecita de paraguas. Y finalmente marcó 0 metros sobre el nivel del mar, porque pues aquí y bueno, descubrimos que este helado de queso no tiene queso, pero según la señorita que nos vendió, que antes se lo preparaba y se ponía todos los ingredientes que lleva. ¿Qué lleva, Perico? Vainilla, canela, Queso rallado. y queso rallado. ¡No! Coco, canela, y después se lo batía así, supongo, Y salía como queso. y luego salía como tajadas de queso, y después le llamaban el helado de queso, y ahí, pero está rico. Prohibido realizar campamentos, fogatas o parrilladas. El día de ayer era el curso de esculturas de arena. Miren, wow, la ramita de la fortuna. Miren ahí. Uy, el brazo. Mollendo. Uy, todo el año una pasión. Y lo enterraron. Mira, con el océano no se juega. Y eso que es el océano Pacífico. Un chaufa. De pollo de marisco. De marisco. Ya. Esto de iglesia de agua de Arequipa, dijo, ¿no? Sí, agua dulce de Arequipa, de no sé ¿Cuál dónde. iglesia? ¿Pero vamos a hacer chinchín? Chinchín. Así que pedite si quieres. Esto es camarón.
Huevo. Conchas. Ah, cierto, mira. Ahora voy a probar el pulpo por primera vez en mi vida. No tienes que pensarlo, lo piensas, lo piensas y buscas el sabor. Sí, pues, de eso se trata. Vamos a comer mariscos. ¿Qué cambió de Vamos a probar un nuevo pescadito llamado Corvina? Corvina. Positivo. Y ahora sí, estamos ahí, por ahí, viendo. Las cosas que puedes encontrar aquí son unas vanillitas, unos churros, unas cremoladas que son como los raspadillos, una piña colada, unas sandías, salchipapas. Ahora aquí puedes venir y puedes alquilar una sombrilla y con los asientitos. Bueno, y después de pensarlo mucho, repito, nos vamos a quedar aquí. Era que deje mis chinelas, pues, ¿no? ¡Rayos! ¡Ahora sí! ¡Soy libre! ¡Me está frío! ¡Mira las olas! ¡Mira la ola! Compré dos manillitas. Una es para mí y una es para mi hermanita. Y... Mira cómo se la lleva. Vamos a mojar con agua del Océano Pacífico. A ver, que venga, que venga, que venga. Ok, chicos, clic. Bueno, después de habernos metido, guiño, guiño, vamos a comer un churro. ¿Cuánto está? Me pedí unas frutillas con Baratito, baratito. dulce. Ay, ¿Por qué te escapas, Nico? Esto que se está moviendo como burbujitas es porque ahí viven como unos tipos de cangrejitos. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tren, señores, tren. Aquí reportándonos, 6:15 en Perú, 7:15 en Bolivia. 8:30 Y ese es el atardecer en Perú. Segundo día, estamos envolviendo el Océano Pacífico. Hay lugares, hay momentos en los que por milésimos segundos nada parece ser más importante que el hecho de estar allí, ser consciente de que en algún momento tendremos que irnos y que esos momentos pasarán a ser solo recuerdos. Ya regresamos al hotel. Nos costó como 120 soles, 4 camas. Entonces cada uno a unos 40 solcitos. Ahorita vamos a ir a cenar alguito. Moviendo, señores, moviendo Perú. ¡Oh, picuchos peruanos! ¡Carnavales! Carnaval Perú. Muchos food trucks, más food trucks. Bien, por eso es bueno contratar un guía. Por lo visto, seguimos en la búsqueda de comida. Sabemos qué comer. Tengo nombres muy extraños, no sé qué es. Y no tengo internet, así que no puedo buscar. Es que hablan peruano. Nos hemos pedido unas parrillitas, una hamburguesa y un lomo saltado. ¿Saltado o salteado? Es salteado, pero se llama saltado. Saltado se llama todo. Sí. Ah. Después de un análisis breve de la comida, ¡Lupe! ¡Mami, mami!
¡Qué rico! Chanchita menos cerdita a la parrilla. ¡Música en vivo! Estar allí y no pensar en nada más que no sea en el sonido del mar. Estar allí y ser consciente que así como un viaje, la vida en algún momento tendrá que acabar y que al final lo único que nos queda es la sensación de haber estado presente y en mi caso, la de haber podido conocer el mar.